Grupo Financiero Interacciones presenta. De acuerdo con los datos de la consultoría Impact Econ, publicados en el Wall Street Journal, si México, Estados Unidos y Canadá no llegan a un acuerdo comercial, el principal riesgo para las tres naciones es la pérdida de miles de empleos, siendo México el país más afectado con 950,000 despidos. Pese a los esfuerzos de los participantes por preservar el valor actual de su comercio, el cual oscila los 1.4 billones de dólares, las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte aún se encuentran trabajando a marchas forzadas. Tras finalizar la cuarta mesa de renegociación y aunque los países determinaron diciembre próximo como el plazo máximo para llegar a un acuerdo, sin afectar los procesos electorales en Estados Unidos y México, el panorama es incierto. Por lo que, de acuerdo con fuentes no oficiales, las mesas de renegociación podrían extenderse hasta febrero de 2018. La principal complicación radica en las exigencias que implican el sector automotriz, así como también algunos puntos como la revisión del tratado cada 5 años y la conclusión de un sistema de arreglo de controversias. De esta manera, la prioridad en este momento es que las tres naciones tengan la oportunidad de presentar sus argumentos, defender sus intereses y trabajar juntas para consolidar un acuerdo benéfico para todas las partes. Ante este panorama, México mantiene una postura optimista, alentada por el interés que muestra tanto Estados Unidos como Canadá por continuar con el proceso de diálogo. Y aunque el reto no parece sencillo, a decir de las autoridades mexicanas, nuestro país se encuentra preparado y cuenta con la experiencia, conocimiento y compromiso para consolidar un acuerdo que implique un ganar-ganar entre los participantes. Bienvenidos nuevamente, estamos con Larry Rubin en una entrevista. Estábamos hablando sobre la relación de NAFTA, pero principalmente sobre la relación entre ambos pueblos, ¿no? Cómo puede ayudar a profundizar esta relación positivamente en NAFTA o puede volver a entrar en un proceso complicado precisamente por la parte electoral, porque si no hay acuerdo de NAFTA, pues va a ser uno de los grandes temas en la parte política de ambos países. Entonces, estábamos en eso y claro, me estabas comentando. Y sabes que yo creo que en esta misma semana el presidente Peña Nieto, me gustó mucho el mensaje que dio cuando llegó el primer ministro Trudeau, que tiene que ser ganar, ganar, ganar. Y es muy cierto, el Telecán y esta renegociación tiene que ser ganar, 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 que yo creo que así va a ser. Cada lado tiene sus intereses. Te veo muy optimista. Y sabes que yo la verdad sé que se va a dar, y te voy a decir por qué, porque el pueblo norteamericano lo quiere, el pueblo mexicano lo quiere y el pueblo canadiense lo quiere. Los empresarios, y tú que conoces a tantos en los tres países, pues todos están como que a bordo de que sí hay que renegociar, hay que mejorar ciertas partes del Telecán, pero se debe de dar. Entonces, sin duda, porque hay este interés, y en Estados Unidos más del 70% de la población está a favor del Telecán. Y es mismo cuando fue Robert Lighthizer a su ratificación en el Senado, le dijeron, tu tarea es mejorar el Telecán, no terminarlo, ¿no? Entonces creo que todas estas señales pues son recibidas obviamente por el presidente Trump. El presidente Trump es un nato negociador, ¿no? Y su estilo de negociación a lo mejor no es el que el típico político llevaría, pero creo que él pues lo que está buscando, como cualquier mandatario, es lo mejor para Estados Unidos y para sus empresarios, y por eso ahí es donde hay un punto en común con los empresarios mexicanos, porque el Telecán los ha acercado muchísimo, ¿no? Ha hecho que mexicanos y americanos trabajen juntos, se desarrollen juntos, las empresas de los dos países crezcan. El sector agro ha sido muy importante para las dos naciones y se ha dado en el marco del Telecán. Entonces, definitivamente yo creo que va a ser momentos difíciles de aquí hasta terminar la séptima ronda, pero que van a ser positivos y positivos para los tres países. Me da mucho gusto que estés tan optimista, sobre todo porque además representas al partido en el poder. A nosotros, nos preocupa obviamente las declaraciones del presidente Trump, ¿no? Porque como tú dices, es un negociador, pero pareciera que está dinamitando o violentando las negociaciones. Hace unos días hubo pues mensajes muy duros, ¿no? sobre NAFTA, y hubo una reacción muy positiva
de los empresarios americanos, de más de 300 organizaciones, que dijeron que si había una decisión unilateral del presidente Trump, que los amigos deben de saber que él puede tomar la decisión unilateral, aunque luego pase por el Congreso, de salirse de NAFTA, es una decisión ejecutiva, donde manifestaron que ellos llegarían inclusive hasta los amparos. Eso lo que nos dice es que hay realmente una relación comercial muy sólida, y la visión y los temas que tú sabes que están mucho en la mesa, como son reglas de origen, como son la parte del déficit, ¿no? Que es más político que conceptual, porque al final el déficit no lo vas a poder por decreto arreglar. Sí. Y la posición mexicana es al revés: hagamos mayor integración para que ese déficit baje. Entonces hay conceptos bien delicados que se están negociando, y que el Partido Republicano, ¿cómo los ve? O sea, lo que creo que al final sí tengo muy clara cuál es la visión del sector empresarial americano. Acaba de ser el US-México Dialogue, y ahí el presidente de la Cámara americana, de Comercio americana, Thomas Donahue, y refiriéndose a las declaraciones del presidente Trump, que además es republicano, como tú lo sabes muy bien, dijo: oye, a nosotros nos aterraría cada 5 años volver a revisar el Telecán, ¿no? Que ha sido una de las cuestiones. Dice: no lo volvemos a pasar nunca, esto se revisa, se moderniza, que en eso todos estamos de acuerdo, porque además sí se tiene que modernizar. Hace 22 años pues no estaba la parte energética, no estaba la parte, en fin, había muchas cosas que estaban afuera. Entonces, ¿tú por qué estás tan optimista? Porque al final percibes que en el partido, en el poder, los republicanos están a favor del Telecán, y percibes que al final es una parte de la negociación natural, que, como tú dices, cada quien tiene sus particulares, como decimos en México, cada quien mata las pulgas de su propia manera, pero te veo muy optimista. ¿Así es? Pues mira, sí, ¿por qué? Porque por un lado tienes a Tom Donahue, que representa a los empresarios de Estados Unidos y que fue un gran propulsor del Telecán, con una visión muy clara de que el Telecán es necesario. Y por otro lado también tienes a un Wilbur Ross, ¿no? El secretario de Comercio, que ha utilizado en sus propias empresas el Telecán, ¿no? Y que sabe de la importancia del mismo. Yo he tenido oportunidad de platicar con el secretario de Comercio Ross, y le queda muy claro que el Telecán ha sido un instrumento positivo y necesita ser un instrumento que continúe. Yo creo que aquí donde escuchamos al presidente Trump es en cómo él se comunica a sus bases, porque a fin de cuentas el presidente Trump no ha dejado de comunicarse a sus bases, ¿no? Y cuando él habla a sus bases estrictamente, y las bases en Estados Unidos no han entendido aún la importancia del Telecán, ¿no? Para ellos el Telecán ha representado pues la pérdida de fábricas en sus pueblos, ¿no? Que los trabajos se han ido a México, y no han visto la macrofotografía, por decirlo de alguna manera, de lo que representa el Telecán. Y creo que ahí es donde falta parte de por qué se está dando este comentario, de por qué el Telecán no continúe y demás. Pero la realidad es que todos estos empresarios que tú muy bien comentas, al igual que los mismos senadores, como Robert Lighthizer también, que es el negociador en jefe en esta negociación particular, les queda claro que hay que mejorarlo, ¿no? Como bien decías, 24 años no se ha modernizado el Telecán, y hay mucho que le falta lo del sector energético, le falta lo de comercio electrónico, ¿no? Lo de propiedad intelectual hay que apretarlo todavía un poco más. Entonces, sí hay ciertos faltantes en el Telecán que se pueden añadir en estas 7 rondas de negociación. Creo que sin duda va a ser difícil, y el Telecán es un instrumento que tiene pues el mismo documento, más de 22,000 hojas, no se van a meter a cada una de ellas, pero sí requiere de un acuerdo entre las naciones, y cada quien trae sus propios intereses, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en los próximos meses, quedan pocos, es cómo aterrizas para que todos estén de acuerdo en lo que debe contener o no contener el Telecán. Y como muy bien sabemos, las elecciones serán el próximo año, tanto para México como para Estados Unidos. Entonces, esto se necesita arreglar lo antes posible, y necesita ser una victoria para el Partido Republicano, porque tenemos que salir hacia noviembre y volver a conquistar
conquistar el Capitolio, ¿no? Y volver a conquistar el Congreso y las gobernaturas que se van a dar por el Partido Republicano. Entonces el Telecán necesita quedar ya renegociado, ya aprobado, y igualmente en México necesita quedar aprobado para diciembre, para que entonces Estados Unidos y México sigan teniendo un mecanismo de mucha confianza para poder trabajar. Creo que también algo que se añadió que fue muy positivo en la última ronda, y también Linda McMahon, la que ha dirigido el esfuerzo con las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, ha sido el lenguaje para apoyar a las micro y pequeñas empresas, que esa parte es muy importante. Y que ya salió prácticamente. Y que eso ya quedó. Entonces podemos ver ciertos logros que difícilmente te vas a echar atrás en esos logros, porque son logros que se necesitan para Estados Unidos. El presidente necesita estar enfocado en pelear por la reforma de impuestos, pelear por la reforma de salud, ¿no? Son reformas difíciles que hay que pasar, y sin duda la reforma migratoria, que es el otro gran pendiente de esta relación bilateral, y ahí también es un gran pendiente de administraciones anteriores, ¿no? Yo me acuerdo cuando lideraba la Cámara Americana de Comercio, Gerardo, yo venía hablando de la McCain-Kennedy, que era la reforma migratoria hace 12 años, ¿no? Y hoy en día sigue pendiente. Entonces dices, estos pendientes son los que han dado que un presidente como el presidente Trump gane, porque la gente está molesta con los políticos tradicionales que no logran los objetivos que se plasman, y ahí es donde yo creo que el presidente Trump, pues si logra pasar una reforma migratoria, una reforma de impuestos que no se ha dado en 30 años desde el otro presidente republicano, Ronald Reagan, que por cierto también él se salió de la UNESCO, entonces tampoco hay que no nos cause tanto ruido, ¿no? Y de igual forma la reforma de salud, pues son 3 logros que si el presidente con uno que logre, pues será un gran hito que no se ha logrado en décadas. Nos quedamos con eso. Al final hay cosas en el Telecán que el otro día platicando con unas gentes en Estados Unidos me decían, es que a nosotros nos duele mucho que nos exporten coches. Le dije, a nosotros nos duele también mucho que ustedes nos vendan el maíz, ¿no? Al final ellos inventaron los automóviles y el maíz es endémico de México. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por estar con Larry y con su servidor en este programa de Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. Gracias.